Relajación ventricular isovolumétrica y finalmente llenado ventricular. ¿Sí? Recuerden que el primer ruido cardíaco por R1 o S1 se da por la vibración generada por el cierre de las válvulas auriculoventriculares que se da en la fase En la fase 2 de contracción ventricular isovolumétrica. ¿Sí? Y R2 es secundario a la vibración generada por el cierre de las válvulas sigmoideas, las cuales se da durante la fase de relajación ventricular isovolumétrica. ¿De acuerdo? Esos son los ruidos que nosotros utilizamos. Aparte tenemos ruidos agregados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ese es el ciclo cardíaco. Periodos de sístole y diástole. Recuerden que la función del corazón como tal, la función principal es la de bombea. Bombea. Funcionar como una bomba cardíaca. ¿Sí? ¿Qué bombea? Sangre. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos la función del corazón como bomba? Exactamente, como el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces aquí el gasto cardíaco es un parámetro funcional, hemodinámico y clínico muy importante. ¿Sí? Y este gasto cardíaco tiene una definición. ¿Sí? ¿Cuál es la definición del gasto cardíaco? De forma general, es la cantidad de sangre que expulsa no el corazón, sino cada uno de los ventrículos. ¿Sí? En este caso, podemos hablar del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Hablaremos de la circulación sistémica, que sería el ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una unidad de tiempo. ¿Sí? Cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una unidad de tiempo. ¿Cuál sería la unidad de tiempo? Minutos. Minutos, exactamente. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón, específicamente el ventrículo izquierdo. También lo podemos hacer para el ventrículo derecho en una unidad de tiempo. Este tiene una fórmula. ¿Cuáles van a ser los componentes que van a determinar el gasto cardíaco? Es decir, ¿cómo lo obtenemos? Si es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una unidad de tiempo. La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Por el volumen latido o volumen sistólico. ¿Sí? Es decir, volumen latido es la cantidad de sangre que expulsa el corazón cada vez que late. ¿Sí? Esto es igual Gasto cardíaco. a gasto cardíaco. Quiere decir que de forma matemática el gasto cardíaco es proporcionalmente, ¿sí? Es directamente proporcional a esas variables. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen latido, aumenta todavía más el gasto cardíaco. ¿Sí? Si disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué le va a pasar al gasto cardíaco? Disminuirá. Pues también disminuye el gasto cardíaco. Y si yo quiero mantener un gasto cardíaco normal o estable, pero aumentó la frecuencia cardíaca, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el volumen. Disminuir el volumen latido. Entonces, si uno aumenta, otro disminuye. ¿Vale? Entonces, de forma matemática, también si este aumenta, yo quiero mantener el gasto cardíaco igual, entonces este ahora tiene que disminuir de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me puede hacer que la frecuencia cardíaca aumente o la frecuencia cardíaca disminuya? Varios factores. ¿Sí? ¿Qué me puede aumentar la frecuencia cardíaca? ¿Cómo te llamas? Mari Carmen, ¿sí? Hacer ejercicio. ¿Qué más? Una situación de estrés. Una situación de estrés. Ok. ¿Qué nos puede disminuir? Un trauma.
disminución de volumen, No, la frecuencia cardíaca. pues medicamentos. Medicamentos, ¿qué nos puede disminuir? El reposo prolongado. Ok, dormir, por ejemplo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todos esos factores se llaman factores cronotrópicos. ¿Sale? Todo lo que nos aumente la frecuencia cardíaca se llaman cronotrópicos positivos y lo que nos disminuya se va a llamar cronotrópicos negativos. ¿De qué forma afecta un cronotrópico negativo al gasto cardíaco? Disminuye, ¿no? Porque si disminuye la frecuencia cardíaca, porque es cronotrópico negativo, entonces disminuye el gasto cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿quién nos determina el volumen latido? Ya vimos que volumen latido, ¿sí?, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón cada vez que late. ¿Sí? ¿De cuánto es el volumen latido? ¿Alguien sabe cuánto expulsa el ventrículo izquierdo cada vez que se contrae? 50 mililitros. No. 70. 70 mililitros. Obviamente 70 mililitros es en el hombre promedio. ¿Cuál es el hombre promedio? 70 kilos, 30 años, 30 años, 70 kilos. De unos 70. ¿Qué fue 60 kilogramos? 70 kilogramos, ¿no? Unos 70 con 70 kilogramos, ese es el hombre promedio, va a expulsar 70 mililitros. Obviamente que si tú mides unos 50 o unos 40, pues no vas a expulsar 70 mililitros, es menor, porque va proporcional de acuerdo al tamaño de tu corazón, el cual es proporcional, obviamente, a tu tamaño como tal. Ese es el volumen latido. Ahora, yo pregunto, cada vez que el corazón se contrae, ¿expulsa toda la cantidad que le cabe? No. ¿Qué tanto expulsa? El 75. Es que quedan como 50 mililitros, ¿no? Quedan como 50 mililitros, efectivamente. Vamos a poner esta parte, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, lo que sería la fase de Precarga. la fase de llenado ventricular. La fase de llenado ventricular, ¿qué pasa en la fase de llenado ventricular? Pues se relajan los ventrículos, se abren las Válvulas auriculoventriculares y pasa sangre de las aurículas a los ventrículos y se llena más o menos el 70 o 75%, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuándo se termina de llenar? Cuando se contraen las aurículas, llega más o menos el 25%. Esto nos da un 100%. ¿Sí? ¿De cuánto es ese 100%? Más o menos. ¿Cuánto le cabe al ventrículo? 110. De 110 a 120 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se llama la fase durante la cual se llena el ventrículo? ¿En qué fase se llena? Así como si Es el llenado ventricular, pero es parte de la que isovolumétrica. ¿Ya qué es ciclo cardíaco? Periodos alternos de ciclo. de la diástole. En la diástole, ¿no? ¿Sí? Este es el volumen que entra durante la diástole. ¿Cómo le llamaremos a este volumen? Volumen diastólico. ¿Vale? ¿Qué es lo que más le cabe? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener al ventrículo bien lleno? Cuando termine la diástole, es decir, al final de la diástole. Vamos a poner aquí, esta es la sístole y esta es la diástole. ¿Vale? Muy bien. Cuando hablamos de toda la sístole, le decimos holosistólico o pansistólico. Cuando hablamos de toda la diástole, le decimos holodiastólico o pandiastólico. ¿Sí? Cuando hablamos del principio de la sístole, le decimos protosistólico. Cuando hablamos de la mitad de la sístole, le decimos mesosistólico. Cuando hablamos del final de la sístole, le decimos telesistólico.
Y va a ser exactamente lo mismo para la diástole. Quiere decir que cuando hablamos del principio de la diástole, es la protodiástole, de la mitad de la diástole, la mesodiástole, y el final de la diástole, la telediástole. ¿Vale? Esto lo utilizamos en diferentes fases: mecánicas, hemodinámicas, volumétricas y acústicas. Si yo tengo un soplo que se oye en toda la sístole, ¿es un soplo holosistólico? Si yo tengo un soplo que se oye en toda la diástole, ¿es un soplo holodiastólico? Si yo tengo un soplo que se oye al principio de la sístole, protosistólico. Si se oye al final, telesistólico. Si se oye al principio, protodiastólico, si la diástole, y si se oye al final de la diástole, telediastólico. ¿Sí? Si yo hablo de cuánto le cabe al ventrículo y hablo de la máxima capacidad, lo tendré que medir al principio de la diástole, a la final, a la mitad de la diástole o al final de la diástole. Al final. ¿Sí? Porque es lo que finalmente le cabe. ¿Y cuánto le cabe finalmente? 110 a 120. A 120 mililitros. Entonces esto se llama volumen telediastólico. ¿Sí entienden por qué se llama volumen telediastólico? ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando el corazón se contrae, nos da la fase de eyección ventricular. ¿Sí? Y cuando esto sucede, ¿cuánto va a expulsar? 70 mililitros. ¿Sí? ¿Y cuánto queda? Como 50. 110 menos 70. 40. 40. 120 menos 70. 50. De 40 a 50. Este volumen, ¿en qué fase lo estoy obteniendo? En el Tiene proto. el telesistólico. Es cuando se está contrayendo. Y es lo que queda finalmente. ¿Sí? Finalmente, ¿con cuánto me quedo cuando se contrae el corazón? Con 40 centímetros. ¿Y cómo se llama este volumen? Del volumen sistólico. Y entonces ese sería el volumen latido. ¿Ahí vamos? ¿Sí? Bueno, entonces ahora el volumen latido es igual a volumen telediastólico menos volumen telesistólico. Este menos este nos da igual a este. Y esta es la fórmula del volumen latido. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Si yo hablo que este es el 100%, perdón. Si yo hablo que este es el 100%, no estoy expulsando el 100%, ¿sí? No. No, solamente estoy expulsando una parte, ¿sí? Estos 70, de estos 120, ¿cuánto sería? Sáqueme el porcentaje. 60%. ¿Eh? 60%. ¿60%? Este sería el 60%. Cuando yo expreso el volumen latido en relación porcentual de acuerdo al volumen telediastólico, ya no lo llamo volumen latido. La relación porcentual de volumen latido con respecto al volumen telediastólico, es decir, qué porcentaje del 100% se expulsó, se llama fracción de eyección. Esa es la fracción de eyección, que es otro parámetro hemodinámico importante, ¿sí? ¿Cómo medimos, cómo decimos que ese corazón es eficiente bombeando? Midiendo el gasto cardíaco. Es difícil medir el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué tendríamos que medir, que hacer? Tendríamos que meter un transductor, ¿sí?
a un catéter central, un Swan-Ganz, así se llama, meterlo hasta la arteria pulmonar, ¿sí? Y mediante un transductor electrónico medir el gasto cardíaco, ¿sí? Mediante las presiones. ¿Qué tendríamos que ponerle? Ponerle aquí otros sensores que no son invasivos, ¿sí? Que es otro método, se llama bioimpedancia transtorácica, y medimos los flujos y calculamos de forma indirecta el gasto cardíaco, ¿sí? No tenemos mucha forma de cómo medir, sí tenemos, pero no es algo tan habitual que podemos hacerlo tan fácilmente. Entonces, ¿qué medimos? La fracción de eyección, ¿sí? ¿Y cómo medimos la fracción de eyección? Con un ultrasonido, ¿sí? Se le hace un ultrasonido del corazón que se llama ecocardiograma, y el ecocardiograma nos calcula la fracción de eyección, ¿sí? Si dice, tiene una fracción de eyección de más del 55%, 60%, es una fracción de eyección normal, ¿sí? Si dice, tiene una fracción de eyección de menos del 55%, caray, ese corazón ya no está funcionando bien. Si tiene menos del 45%, ¿sí? Ya tiene falla cardíaca, muy seguramente, ¿sí? Si ese paciente le dio un infarto y se necrosó toda la pared anterior, y dice, tiene una fracción de eyección por ecocardiograma del 30%, imagínate, está a la mitad. ¿Sí? Ese paciente tiene severos problemas de bombeo del corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, otro parámetro importante es la fracción de eyección. ¿Sí? Y esa es fácilmente medible. Muy bien. Entonces nos quedamos en esta parte. Ahora, el volumen latido, a su vez, está determinado por otros 3 variables. Las 3 variables que determinan el volumen latido, es decir, ¿qué determina qué tanto está expulsando el ventrículo cada vez que se contrae? Es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Muy bien. Iber, ¿a qué te suena precarga? Ya no me digas qué es, sino a qué te suena. Antes, exactamente. ¿Sí? ¿A qué más te sonaría? Ya vas bien. Antes de contraer, exactamente. Eso se refiere con precarga, antes de la contracción, ¿sí? Y si tú me hablas de antes de la contracción, ¿cómo aplicarías la precarga de antes de la contracción? Si estamos hablando de qué, si esto determina qué, el volumen latido. Si yo te digo, ¿qué tiene que ver la precarga con el volumen latido? Y ya me acabas de decir que es antes de la contracción. Está fácil. ¿Qué tonto está el ¿Qué tendré que ver? Si la precarga es antes de la contracción y lo estoy relacionado con el volumen latido, ¿sí? La precarga pues sería, pues, ¿qué tanto lo estoy llenando? ¿Sí? Es decir, ¿qué tanto volumen telediastólico tengo? ¿Sí? Si yo tengo 110, vamos a poner que tengo 110 y tengo una FiO2 del 60, una fracción de eyección del 60%, ¿cuánto estaré expulsando de este 110? 75 mililitros. 66 mililitros, ¿sí? Pero ahora yo aumento mi volumen telediastólico y me lo llevo a 140 y expulso igual al 60, ¿cuánto estaré expulsando? 84, está aumentando mi volumen latido porque tengo mayor precarga. Entonces la precarga tiene que ver con el volumen telediastólico. Nada más que este volumen telediastólico está ejerciendo sobre las paredes. ¿Qué ejerce? Presión. ¿Cómo se va a llamar esa presión? ¿Cómo se llama la presión que ejerce el volumen telediastólico? Presión telediastólica. Presión telediastólica.
¿Sale? En medicina de todo es muy fácil así. Esta ejerce una presión que se llama presión telediastólica. Muy bien, ¿por qué les menciono eso? Porque la definición de precarga es la presión a la que se somete una fibra cardíaca justo antes de su contracción. La precarga es la presión a la que se somete una fibra cardíaca justo antes de su contracción. ¿Sí? ¿Y cuál es la presión justo antes de la contracción? La presión telediastólica. ¿Sí? Entre más presión telediastólica, mayor precarga. ¿Quién determina la presión telediastólica? El volumen telediastólico. Y eso es precarga. ¿Sí lo entendieron? Sí. Ahora, más fácil. Todos traen pelo suelto. Una donita del cabello. Mira, aquí está. ¿Sale? Este es el ventrículo. ¿Sí? Y esta es la fibra cardíaca. ¿Sí? Si yo hago esto, ¿qué lo estoy sometiendo? Presión telediastólica. Porque lo estoy llenando con volumen telediastólico. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí mi ventrículo que lo lleno y lo vacío, lo lleno y lo vacío, lo lleno y lo vacío. ¿Hasta dónde llega mi precarga? Hasta acá. ¿Sí? Y ahora yo hago esto. ¿Qué precarga tengo? ¿Más o menos? Más. ¿Qué volumen tengo? Más. Estoy expulsando más. Entonces la ley de la liga. ¿Sí? Ya no jugaron ustedes eso a los ligazos en la primaria. Sí. Jugaban en los pingüinos electrónicos y cosas por el estilo. O al ese de. Ese que son como que sabotean. Es un muñequito. Bueno, antes jugabas ligazos, ¿sí? Si estiraban la liga hasta acá, ¿qué hacías? Cerrabas exactamente. ¿Por qué? Porque sabías que iba a venir duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía mayor precarga. Tenía mayor precarga, exactamente. Dices, ay, bájale la precarga porque me va a doler, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Si tú aumentas la precarga, estás aumentando el volumen latino, ¿sí? ¿Hasta ahí se le entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esa es la precarga. Ahora, la precarga, a su vez, está determinada por otros tres factores. Uno es el tiempo de llenado ventricular. ¿Qué va a determinar que a ese ventrículo le quepan 110 o le entren 140? ¿Sí? Uno va a ser el tiempo que tarda. Si le das, no sé, 0.5 segundos a que si le das 0.10 segundos, va a ser diferente la cantidad de sangre que está. ¿Sí? Creo que sí les puse ayer. Ayer. Le puse esa grafiquita donde en el ciclo cardíaco, ¿cuáles son las fases que son constantes? Tiempo, ¿cuáles son las fases que son constantes? Que forman parte de la ciclo cardíaco. que forman parte de la sístole, exactamente. Toda la sístole es constante.
¿Cuáles son variables? Las que forman parte de la diástole. Entonces vamos a tener ocasiones que la diástole es cortita y ocasiones que la diástole es larga. Depende de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si tú tienes una diástole cortita, pues entrará menos sangre. Si tú tienes una diástole larga, entra más sangre, ¿sí? Y ya dijimos que el volumen telediastólico determina la precarga. Entonces la precarga está determinado por el tiempo de llenado ventricular, ¿sí? ¿De qué forma matemática tiene que ver el tiempo de llenado con la precarga? ¿O con qué variable? Con la frecuencia cardíaca, pero de forma inversa. A mayor frecuencia cardíaca, menor precarga, porque le entra menos, tiene menos tiempo, ¿sí? A menor frecuencia cardíaca, mayor precarga, porque tiene más tiempo y viene más, ¿sí? Por eso tenemos algunas periodos arritmias, como sería, por ejemplo, la taquicardia paroxística, ¿sí? Donde puede ser estable, que el paciente está como si nada, con una presión cardíaca, una presión arterial normal, porque le está dando tiempo de llenarse, no se afecta la precarga. Pero puedes tener una taquicardia paroxística que va a 250 y el paciente tiene una taquicardia inestable y se desmaya. ¿Por qué? Porque tiene bajo gasto cardíaco y se desmayó. ¿Por qué? Porque disminuyó el volumen latido, porque disminuyó la precarga. ¿Por qué? Porque va a 250 por minuto y no le da tiempo de qué? Seguir. Y aunque va muy rápido, expulsa muy poquita sangre. ¿Vale? Ese es un factor. La otra es la presión eficaz de llenado ventricular. Presión eficaz de llenado ventricular. Como les dije ayer, que se van llenando o que va pasando la sangre de una cavidad cardíaca a otra cavidad. De manera espacial. ¿Mande? De manera consecuencial. De manera secuencial, pero ¿qué lo determina? La apertura de las válvulas. No. ¿Qué determina la apertura de las válvulas? La presión. ¿Eh? La presión de sangre. La presión, ¿pero qué de la presión? Un gradiente de... Los gradientes de presiones. Los gradientes de presiones, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, pongo aquí aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y voy a ponerle un gradiente, ¿sí? Voy a ponerle este gradiente. ¿Ahí existe un gradiente de presión? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde hay mayor presión? En el- Aquí. ¿Dónde hay menor? Aquí. ¿De dónde a dónde va a pasar? De aquí para aquí. ¿Sí? ¿Es eficaz? Sí. Ahora, yo le pongo este gradiente. ¿Hay un gradiente? Sí. Sí. ¿Es eficaz? No. ¿Sí? ¿Cuál es más eficaz? ¿El anterior o este? Este. Exactamente. Eso se refiere qué tan eficaz es el gradiente. Se llama presión eficaz de llenado ventricular. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué va a determinar? ¿Sí? Que tengamos un mayor gradiente. Uno. La distensión de las aurículas. Así es. Y las aurículas reciben sangre de Las venas. de las venas. Vamos a ponerlas. Retorno venoso. Entonces, retorno venoso, sí. Entonces, es generalmente lo que a veces han visto.
Es generalmente cuando llega el paciente y dice, es que se desmayó, ¿sí? Y tiene la presión baja. Tiene la presión baja porque tiene gasto cardíaco disminuido, ¿sí? ¿Y qué le puedes hacer? ¿Qué haces? Ejercicio para que aumente el retorno venoso. Ejercicio, se desmayó. Un miligramo de adrenalina, claro. Líquidos podría ser uno. ¿Y qué canalizas? Harman. No, ¿qué canalizas? Una vena. Una vena. ¿Y a dónde lo metes? A la vena, al sistema venoso, al estómago venoso. ¿Qué es más fácil en lugar de canalizarlo? Poner un catéter central. No, más fácil, dije. ¿Pasa compresiones para que retorne más rápido? ¿Cómo? No, más fácil. A ver, Te levantas las piernas. ¿Y qué estás aumentando? La presión. El retorno venoso. Exactamente. Aumentas el retorno venoso, aumentas la presión, aumentas la presión eficaz de llenado ventricular, aumentas la precarga, aumentas el volumen latido, aumentas el gasto cardíaco y aumentas la presión arterial. ¿Sí? Y tiene que ver la distensibilidad ventricular. Otra podría ser aquí fuerza de contracción auricular. Si aumenta la fuerza de contracción auricular, mete más sangre y hay mayor presión eficaz. Con medicamentos puede ser. Sí, puede ser. O simple y sencillamente si es un mecanismo de homeostasis, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el corazón? Secreta sus propios inotrópicos positivos, lo que aumenta la contractilidad. Secreta noradrenalina. Y ya, adrenalina y aumenta la fuerza de contracción. ¿Sale? Muy bien. Otra es la distensibilidad ventricular. ¿Sí? Tiene que ver indirectamente. Por ejemplo, si esta pared fuera. No está, se hizo una diferencia. Sí, el taller nos explicaba, ¿no? Que si estaban como sin mucha fuerza. No, es como un globo, ¿sí? Que vas y le soplas y lo infla fácilmente. Pero agarras un globo de esos de los payasitos. Cuesta un ¿Sí? montón. Cuesta, porque es más duro. ¿Qué tienes que ejercer? Mayor Presión. presión, exactamente, mayor presión. ¿Qué es lo que haces? Lo estiras Lo primero. estiras para que la pared se adelgace y puedas vencer la fuerza. Ese globo tiene menor distensibilidad. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que el que tiene la distensibilidad normal lo vas a poder llenar fácilmente. El que no tiene distensibilidad normal lo vas a llenar, sí, pero le va a caber menos. ¿Por qué? Porque va a ejercer mayor presión, ¿sí? Y si tiene que llegar a presión de 100, ¿sí? Va a alcanzar la presión muy rápidamente. Entonces va a decir hasta acá nada más, entonces le va a caber menos. Entonces no Sí. llegaría a los 60. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se distiende. Entonces alcanza la presión muy rápida, pero con menor volumen. ¿Sí? Entonces la distensibilidad ventricular también determina la precarga. Si tenemos ventrículos muy distensibles, mayor precarga. Si tenemos ventrículos duros, ¿por qué tendríamos ventrículos duros? Por fibrosis, por un infarto, por hipertrofia, por hipertensión, ¿sí? Y entonces eso está haciendo disminución de la precarga, disminución del volumen latido, disminución del gasto cardíaco. ¿Vale? Muy bien. Poscarga, ¿qué es poscarga? ¿A qué es una poscarga? Poscarga. Después de la contracción, rápido. Si dijimos que la precarga es la presión a la que se somete una fibra justo antes de su contracción, la poscarga La resistencia. es la presión Negativa. que tiene que vencer
Después el vaciamiento. El ventrículo izquierdo para expulsar la sangre. Toda la poscarga y la presión que tiene que vencer, ¿sí? El ventrículo izquierdo para expulsar la sangre. ¿Quién representa la poscarga? Si es la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo. ¿Cuál contracción? No. Las válvulas No. aórticas, Ajá, sí, pero las válvulas. Ah, las la válvulas presión van aórtica. solitas. ¿Quién las está cerrando? la presión aórtica, La presión aórtica. ¿Sí? Entonces, la poscarga es la presión aórtica. ¿Qué presión? 120/80. La presión arterial, ¿sí? Esa es la poscarga. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos poscarga aumentada? cuando hay Cuando hay hipertensión. ¿Qué le haces a un paciente para que bajarle la poscarga? Bajarle la presión, le das un vasodilatador. Esa es la poscarga. ¿Se entiende? Si tenemos mayor poscarga, ¿tendremos mayor expulsión de sangre? No. A más poscarga, menor volumen latido. A menor poscarga, mayor volumen latido. ¿Sale? A más poscarga, mayor presión, ¿no? Mayor presión, mayor resistencia, menor volumen latido. A menor poscarga, mayor volumen latido. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y por último, contractilidad. ¿Sí? ¿Qué es la contractilidad? La fuerza de contracción. ¿Sí? Si el ventrículo tiene que expulsar, cuando se contrae, si tú aumentas la fuerza de contracción, ¿aumentará más o menos sangre? Más. Mayor contractilidad, mayor volumen latido. Menor contractilidad, menor volumen latido. El que aumenta la contractilidad se llama inotrópico positivo. El que disminuye la contractilidad se llama inotrópico negativo. Entonces, ¿la poscarga solo incluye la apertura de las válvulas? ¿O qué incluye? ¿Cómo? A ver, no te entendí. Si hablamos que la precarga es el volumen diastólico, es decir, la cantidad de sangre que se alberga en el ventrículo, la poscarga es solo la apertura o la salida de sangre del ventrículo. No, la poscarga es como tú tienes un cañón, ¿sí? Y tú dices, bueno, le pongo 5 de dinamita, le pongo 10 de dinamita. ¿Cuál le puse más? Precarga, vale, 10. ¿Cómo va a explotar? Pues más el de 10. A mayor precarga, mayor volumen. ¿Vale? Porque son variables independientes. La poscarga es la resistencia. ¿Sí? La poscarga está del otro lado. Cuando les expliqué psicocardíaco y dije que está en el ventrículo izquierdo, dije que la sangre entra por ahí. Aurículo ventricular. ¿Qué tengo que abrir? Esta, que era la aórtica. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando yo venza, pues está del otro lado. Si yo me lleno mucho, mayor precarga. Entonces ahora estoy bien preparado. Entonces aquí tengo que vencer a la poscarga que está del otro lado. Cuando yo venza la poscarga, Se vacía. se abre. ¿Sí? Si es mucha poscarga, la venzo, pero sale poca sangre. Si es menos poscarga, la venzo fácilmente y sale más sangre. ¿Sí? Entonces, cuando la poscarga llega a ser más grande que la precarga, es No, son variables independientes. Son independientes. O sea, se relacionan, pero son independientes. En la siguiente clase voy a poner una gráfica que se llama curva de presión-volumen, pero sí. Probablemente ibas a lo siguiente. Si yo tengo mucha poscarga, ¿qué necesitaría? Aumentar mi precarga. Es como el cañón. Lo abría yo con 10, pues ahora le pongo 5 de dinamita. Como el calibre, ¿no? Para que yo lo pegara. a veces no se vence a la precarga. No, siempre tienes que vencer la poscarga. Sí, pero te va a costar a veces más o te va a costar menos, dependiendo. o sea, la precarga La precarga te ayuda. para regular, ¿no? Para hacer una mezcla. Exactamente, sí. Si tienes mucha poscarga, ¿qué tienes que hacer para vencerla? Aumentar la precarga. Entonces ahí se podría entender a la poscarga como la presión que se opone a la salida. Así es la presión que se opone. Sí. Inotrópicos positivos aumenta la contractilidad. Si el músculo se contrae más fuerte, más expulsión de sangre. Ese es un inotrópico positivo. Si disminuye la fuerza de contracción, es inotrópico negativo. Si se contrae con menor fuerza, ¿qué pasa con la sangre? ¿Más o menos sangre? Menos sangre. ¿Sí? Inotrópico positivo, disminuye el volumen.
¿Sí lo entendieron? ¿Sí? ¿Seguro? Porque de esto es todo lo que se va a tratar lo demás. ¿Sí? Muy bien. Vale.